Gracias le damos al Señor en este tiempo por su misericordia. Amén. Dios es bueno. Quiero que vayas juntamente conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo 1, del 1 al 17. Mateo 1, del 1 al 17. Y la palabra de hoy se titula Dios no busca impresionarte, Él quiere impactarte. Escuchen, Dios no busca impresionarte, Dios quiere impactar tu corazón. Amén. Y fíjense, vamos a leer este Evangelio de Mateo del 1 al 17 en el capítulo 1. Y yo sé que para usted sonará un poco extraño lo que vamos a leer ahora, porque es muy poco usual leer o predicar acerca de la genealogía de Jesús, porque eso solamente menciona nombre. Y uno dice, nombre, ¿de qué van a hablar? Solamente de nombre. Pues hoy usted va a ver que Dios nos habla en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Vamos a leer. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá entregó de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que, escuchen, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Se da cuenta por qué mucha gente ni siquiera lee eso? La gente pasa por números, por Levítico, y empiezan a mencionar ahí nombres y nombres y nombres. La gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero fíjense, es importante que nosotros le prestemos asunto y especial atención a la genealogía que hay en la Biblia, principalmente la de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una procedencia. Todo el mundo tiene a alguien de donde proviene. Usted tiene a sus padres, a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y por ahí para allá. Y usted ni siquiera se imagina cuál fue la 10ª generación hacia atrás, ni qué hizo, ni qué impacto provocó en la generación que estuvo, ni cómo su vida provocó que hoy yo estuviese aquí. Pero hay que darle muchas gracias al Señor, porque hace muchos años atrás, muchas generaciones, alguien existió que nos dio paso a nosotros. Amén. Dios es bueno. Ahora, Mateo 1 nos muestra una serie de personalidades que nos impresionan y forman parte de la genealogía de Jesús. Cada vez que alguien desea leer este capítulo, su enfoque va principalmente hacia los hombres que Dios usó tanto a favor de su pueblo. Ahí yo sé que muchos que conocen Biblia, porque tienen años estudiándola, pueden percatarse que hay varios nombres de hombres, grandes hombres de Dios, que hicieron grandes cosas. Sin embargo, hay otros que quizás no aparecen en este listado, pero su historia se mezclan con estos valerosos hombres. Sin embargo, más que impresión, sentiremos impacto cuando veamos detalladamente a ciertas personas mezcladas en este listado. En este listado hay nombres de personas
que no son lo que tú piensas. En este listado hay nombres de personas que no son aquellas que hicieron las grandes proezas, ni que tuvieron una vida de testimonio así tan intachable. No. En este listado hay muchas personas que nos van hoy a impactar, pero están ahí. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le da vergüenza mostrarnos a nosotros y a todo el mundo que Jesús también vino de un linaje con personas que tenían problemas, con personas que quizás nos dé vergüenza hoy a ti y a mí hablar de eso. ¿Qué tal si usted en su familia se levantara públicamente y dijera, no, en mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, había alguien que era prostituta? ¿Usted lo diría tan abiertamente? En mi familia había alguien que era un ladrón. Y mira, y todo el mundo lo conocía y robó a tantas personas y hizo esto. En mi familia hay un asesino. Usted lo más que puede decir es que, su familia es muy disfuncional. Que en su familia hay muchos problemas, que los hijos con los padres, pero usted no dice abiertamente todo lo que hay. Sin embargo, Jesús está en un linaje de personas que sí, muchos hombres hicieron cosas grandes, pero hay otras personas que también hicieron cosas, pero sus vidas no son tan halagüeñas, por así decir, y no tuvieron una vida, valga la redundancia, lo voy a decir, no tuvieron una vida y unos hechos y unas obras que pudiera uno exaltar y reconocer. Y hoy vamos a ver eso, porque Dios no busca impresionar, Él quiere impactar, Él no quiere ocultar nada. Si Dios hubiese querido ocultar de dónde viene Jesús, no pone la genealogía. Pero no le da vergüenza a Dios. Así que a ti tampoco te dé vergüenza de dónde tú saliste. No te dé vergüenza cuántos en tu familia hayan hecho cosas malas, hayan tenido una vida complicada, difícil, y todavía en la actualidad muchos tengan una vida complicada, que no es la que tú quieres, que no es la que tú deseas, pero Dios te puso en esa familia. No te niegues a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te niegues a tu familia, sea como sea. Venga de donde venga, haya hecho lo que haya hecho, y aún en el presente siga cometiendo muchos errores. Nunca reniegues a tu familia. Porque es la familia por la cual Dios te trajo. Amén. Amén. Dice la Biblia, 1 Corintios 1, del 27 al 28 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, este grupo de personas que vamos a ver hoy son de esta gente rechazada, lo vil del mundo. Vil significa bajo, vil significa lo que para muchos es basura, vil significa lo que nadie quiere mencionar. Enciendan las luces, por favor. Lo que nadie quiere mencionar, lo que nadie quiere hablar. Pero dice la Biblia que de esos vil y menospreciados Dios escogió para avergonzar a aquellos que se creen salvos, aquellos que se dicen grandes personas con poder. Dios escogió. Y yo sé que aquí hay muchas personas sentadas que juntamente conmigo puedan decir, en mi familia no hay gente tan pudiente, ni gente tan inteligente, ni gente tan poderosa, ni yo soy tan tal, pero aquí estoy. Dios me escogió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver el primer ejemplo en esta mañana. Vamos a Génesis 38. Génesis capítulo 38. Y el primer ejemplo, la primera personalidad, se llama Tamar. Diga conmigo Tamar. Tamar. Cada vez que yo le pido a usted que repita algo conmigo es para que se le fije, para que se le grabe y no se enfoque en otra cosa. ¿Ven? Entonces, esta es la historia de Tamar. Vamos a leer el capítulo 38, del 1 al versículo 27. Hoy vamos a estar leyendo bastante, pero es necesario que usted siga la línea de la predicación para que pueda entender. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez
y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesís cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito el primer hijo, la cual se llamaba Tamar. Y aquí comienza la historia de Tamar. O sea, Tamar es realmente nuera de ese hombre, de Judá. ¿Y quién es Judá? Uno de los hijos de Jacob, hermano de quién? De José. Ahora, dice aquí, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. ¿Qué hizo el padre? Si mi hijo mayor murió porque hizo algo malo y a Dios no le agradó, ¿qué hizo? Le dijo al segundo hijo, mira, llégate a la mujer de tu hermano que murió, para que tenga descendencia. Esa descendencia en aquella cultura era normal que si una mujer quedaba viuda tenía que casarse con un familiar más cercano a ella. Y la primera descendencia, el primer hijo, era nombrado hijo del que murió, no del que realmente lo tuvo. Esta es la tradición judía. Entonces el padre le dice al segundo hijo, llégate a ella para que tenga descendencia, porque tu hermano, mi hijo, murió sin tener hijos, así que por favor, llégate a ella. Continúa la historia y dice, y Judá dijo a Tamar, no, entonces dice acá, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, fíjese esto, él estaba consciente que su hijo no iba a ser de él, sino del hermano. Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, a Tamar, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, él conscientemente tenía relaciones con ella y ella no se daba cuenta, y él vertía afuera, y pasaba el tiempo, él estaba gozando, disfrutando, pero no había hijo por el medio. Y desagradó en ojos de Jehová lo que él hacía, y a él también le quitó la vida. Ya van dos para Tamar. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. O sea, Sela, el tercer hijo, era menor de edad. Era ya un hombrecito, era un adolescente, pero todavía no tenía edad para darlo en casamiento con una mujer. Por tanto, el padre le dijo, deja que él crezca un poco más, deja que sea mayor de edad, no sea que muera también, porque es inmaduro, porque es un niño, porque puede que haya algo malo y me quede yo sin otro hijo. Ella entró en el arreglo. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de viuda y se cubrió con un velo y se arrebozó, o sea, se pintó, se emperifolló y se puso a la entrada de Nam junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, ella dijo, este ya está grande, no me lo han dado todavía como fue la promesa de mi suegro, yo sigo viuda, ya se han acostado conmigo y nada todavía, ni tengo hijos, ni tengo marido, ni tengo a nadie. ¿Y qué dijo ella? Vamos a usar un poco de astucia, me voy a poner otra ropa que no es la de viuda, porque en aquellos tiempos también una mujer en estado de viudez tenía que vestir una ropa de por vida. No es como ahora que una persona fallece y por un tiempo la gente se viste de negro con ropas menos llamativas y después de un tiempo sigue en su vida. No, allí la viuda vestía por siempre de ropa de viuda para que todo el mundo supiera que era viuda. Ahora, ella inteligentemente se cambió las vestiduras de viuda y se puso una ropa normal, tampoco era normal. Se puso una ropa más provocativa de lo normal, se pintó, se maquilló y se puso las puertas allí por donde él iba a pasar. Y dice el versículo 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. O sea, ¿cómo se vistió ella? Como ramera. O sea, no se vistió como una mujer normal que cualquiera puede pasar y reconocer. No, se vistió como una ramera para atraerlo a él. O sea, ella dijo, si no me das a tu tercer hijo, pues entonces tú vas a ser mío y me vas a dar mío. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti,
pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Dame algo como garantía. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella y ella quedó embarazada. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. O sea, nuevamente volvió a vestirse como viuda. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera. O sea, ellos no conocían a ninguna ramera como ella. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y quémenla. O sea, él no sabía que ella estaba embarazada de él mismo. Y él dijo, pues bueno, sáquenla y quémenla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a hacer a mi hijo y nunca más la conocí. Hermanos, tremenda historia. Porque vemos a una Tamar que está en la genealogía de Jesús, una de las primeras que se menciona ahí como un pasado negro y turbio. Vemos aquí a Tamar que es víctima de las consecuencias. Vemos a una Tamar que ¿qué culpa tenía ella de que el esposo, ¿sabe?, de que el marido hiciera lo desagradable ante los ojos de Dios? Dice que él era malo ante Dios. De hecho, la Biblia no dice que él hizo cosas malas. La Biblia dice que él era malo. Una cosa es hacer acciones malas y otra cosa es ser malo. Este hombre era malo y Dios se lo llevó. Ella se queda viuda con una familia que no conoce, además de que Judá es israelita. Él no debió casarse con una mujer que no era del pueblo, y menos debió casar a su hijo mayor, con otra mujer que no era del pueblo. O sea, Tamar ni siquiera era del pueblo. Pero por no ser del pueblo, eso no significa que ella debe de ser víctima de lo que está pasando. Y cuando muere su esposo, viene el segundo hijo que le toca llegarse a ella y darle un hijo, y este también empieza a hacer cosas raras para no darle un hijo, porque quería que todos sus hijos fuesen de él, no de su hermano. Pero le tocaba. Y para colmo, el tercer hijo que le toca, el que le prometen, ese sí, bajo una... ahí mira, te lo voy a dar, lo deja que crezca. Judá la engañó. Judá dijo, yo no quiero que mi tercer hijo muera. O sea, a veces hacemos esas cosas. Ya he pasado por esto, y no quiero seguir pasando por esto. Y para evitar seguir perdiendo, voy a mentir, voy a engañar, voy a privar a alguien de lo bueno, porque ya he perdido yo mucho. O sea, nosotros ponemos nuestro dolor por delante del dolor de los demás. Y es lo que estaba haciendo Judá. Judá puso su dolor, que además no perdió a sus 2 hijos anteriores, también perdió otra hija, que lo dice ahí. La hija de la mujer que él tomó, que no era también del pueblo. O sea, perdió 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y él puso por delante su dolor y olvidó que esta mujer también estaba sufriendo. Y que era víctima de todo lo que estaba pasando. Y que además de eso se había acostado ya con 2 hombres. Sin resultado. Y que la había hecho una promesa. Por eso es que al final él dice, más justa es ella que yo. Y más nunca se llegó a ella. O sea, ya ella se vistió de viuda y más nunca volvió a hacer eso. Ella se vistió para aparentar una cosa que no era, para hacer justicia, porque le habían prometido y la ley decía que esto debía ser así. Quizás para nosotros esto no es algo agradable.
De hecho, no lo es. Esta no es nuestra ley, así que usted no lo haga. Eso era ley allí, en el Antiguo Testamento. Porque había un propósito de que hubiese descendencia. Si moría un hombre sin tener hijos, era necesario que eso pasara así. Ahora, no siguió la ley Judá, no hizo nada. Y déjeme decirte un dato más curioso. Esta historia se desenvuelve en el medio de la historia de José. Comienza la historia de José. Los hermanos tienen todo el lío con José, lo venden, ponen un punto y aparte. Y ahí comienza la historia de Judá, uno de los hermanos de José que se supone era el primogénito. Debía asumir esa primogenitura. Pero ahí se está contrastando la inmoralidad de Judá, el pecado de Judá, con la santidad de José. Y después de esta historia, de este capítulo, ponen otro punto y aparte, y continúan hablando acerca de la venta de José, cuando llega a casa de Potifar. O sea, esta historia no está ahí al azar, está ahí porque es importante que podamos entender que juntamente con la historia de buenos hombres, hay malos hombres. Que juntamente con la historia de hombres santos y mujeres santas, ahí paralelo a eso, hay hombres pecadores y mujeres pecadoras que hacen daño y que hacen mal, y que muchas veces forman parte de nuestro círculo más íntimo, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y Dios no quiere eso. ¿Sabe usted? Porque mucha gente, de hecho, Judá fue uno de lo que le hizo daño a José. Y Dios quiso mostrarnos a nosotros que este hombre no sencillamente era un hombre celoso, capaz de matar a su hermano, sino que era un hombre inmoral, que no seguía la ley, que rompía todos los acuerdos, mentiroso, embustero, engañador. Este es Judá. Este fue Judá. Uno de los nombres principales por los cuales viene ¿quién? Cristo Jesús, de la tribu de Judá. Así que podemos ver que Dios es fiel. Judá se corrompió, pero es necesario que por su simiente viniera alguien, Jesús. Ahora, alguien le preguntó a Tamar cómo se sentía. Tamar es el ejemplo de alguien cuya vida y decisiones no fueron producto de ella. Tamar es alguien que otras personas tomaron decisiones por ella. Tamar es alguien que está sufriendo porque un suegro no hizo lo que debía, porque un esposo era malo, porque el otro esposo no hizo lo correcto. Tamar es una mujer sufrida. Yo no sé cuántas personas aquí hayan estado sufriendo por decisiones de otros. Yo no sé cuántos aquí hayan estado de duelo y perdiendo cosas, perdiendo personas por malas decisiones y acciones de otros. Pero hoy Dios está aquí para decirte a ti y decirme a mí y recordarnos a todos que no importa las malas decisiones de otros, no importa las malas acciones de otros, no importa la maldad que otros puedan tener y que nos haga daño. Vamos a sufrir por un tiempo, pero Dios es fiel. ¿Y sabe qué? Tamar está en la genealogía de Jesús. No menciona a Judá como alguien que hizo grandes proezas. La menciona a ella. O sea, él, Judá, tuvo un hijo con Tamar. O sea, una mujer que no es del pueblo, una mujer que no nació en cuna cristiana, una mujer que no hizo grandes proezas, pero que supo ser justa, que supo reclamar la promesa de Dios, que supo esperarla a tiempo y ser astuta. Así que el Señor nos dice a todos en esta mañana, esperemos, seamos astutos, seamos pacientes. A veces decimos, ¿hasta cuándo vamos a sufrir como Tamar? ¿Hasta cuándo este proceso? Es uno tras de otro, una cosa, y no he terminado de llorar una cosa y ya estoy llorando la otra. A veces decimos, ¿por qué tanto dolor? Pero las cosas en esta vida no son eternas, usted sabe. El único eterno es Dios. Y algún día estaremos con Él allí. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, no hay nada eterno. Hay una frase que dice, no hay mal. Y hay otro que dice, no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo resista. Empiezan similares y significan lo mismo. O sea, hermanos, usted está sufriendo hoy, quizás como Tamar, quizás su vida no es tan complicada como lo que vivió Tamar, pero usted no está sufriendo porque es su vida. Y nadie tiene derecho a juzgar
Si tu problema es menor o no significa nada en correspondencia con el suyo, este es el tuyo. Tienes la carga tú. Estás sufriendo con un padre, con una madre cuidándolo, con una enfermedad, con un duelo, con una partida de alguien, con una relación rota, con una economía deficiente. Tú estás sufriendo con algo, ese es tu dolor y hay que respetarlo. Ahora, no importa el dolor que tengas si no te enfocas en el Señor. Debemos nosotros entregar nuestro dolor al Señor. Y Dios fue misericordioso con Tamar. Dios puede ser misericordioso también contigo. De hecho, Él lo es. Él es grande, poderoso, bondadoso, todo el tiempo, compasivo y todo amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que te debo esta tarea. Cada vez que te sientas muy mal, cada vez que piensas que las decisiones de otros te han afectado mucho y te siguen afectando, piensa en Tamar. Dios la puso allí y cambió su destino. Déjame decirte algo, miren, hasta que el Señor no venga, hasta que el Señor venga ya, un día, no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero mientras tengamos esta Biblia, Tamar será recordada. Y allí está, en una historia aquí y en una genealogía allá, pero nadie nunca la va a olvidar. ¿Usted sabe? Porque Dios es fiel. Así también lo será contigo. Vamos a revisar otra personalidad. Vamos a Josué capítulo 2. Josué 2, versículo 1 al 5. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaré. Sigamos al versículo 15. Entonces ella los hizo descender a los 2 hombres con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La historia de Rahab es así. Rahab, la ramera. Cuando usted va a la genealogía, dice Rahab, la ramera. Oye el apodo que le ponen, el apellido que le ponen al nombre, ¿cómo la caracteriza? No ponen la que ayudó a los espías, no ponen Rahab, la que fue capaz de decir hasta una mentira por tal de ayudar a los espías que eran de parte del Señor. No. Mencionan lo peor de ella. Rahab, la ramera. ¿Usted se puede imaginar eso? De la misma manera que si te van a recordar a Rahab, también van a recordar la ramera. Pero es que Dios no lo está haciendo aquí con mala intención. Dios está recalcando y resaltando algo importante en la vida de esta mujer. Ella no estaba aparentando ser ramera como la otra anterior, como Tamar. Ella era ramera de profesión. Esa era su profesión, su hobby, su trabajo, su manera de adquirir dinero. Tenía su casa. Y la tradición dice que todo hombre que fuere visto entrando a casa de una ramera, ¿para qué, hermano? Para el negocio. Las rameras no vivían con padres, no vivían con hermanos, no vivían con nadie porque eran mujeres del mundo. Ellas tenían que vivir solas en su casa porque su casa era su negocio. Ahora usted imagínese, ¿por qué una mujer como esta? ¿Por qué una mujer como esta Dios la escoge para que esté en la genealogía de Jesús? No solamente eso. Rahab fue la madre de Boz. ¿Alguien sabe quién es Boz? ¿Alguien se acuerda de Boz? El esposo de Ruth. Rahab fue la madre de Boz, el esposo de Ruth.
La del libro Ruth, la mujer fiel. ¿Cómo? Fue la abuela, gracias. Fue la madre de Obed y abuela de Boaz. Ahora, escuche usted, una ramera de la familia de Jesús. Qué vergüenza, qué pena. ¿Quién quisiera hablar de una ramera en su familia? ¿Quién quisiera que cada vez que se mencione su nombre dijera, no, este viene de la familia de la ramera? Eso está complicado, eso está vergonzoso. Pero a Dios no le dio vergüenza, ni le dio pena, y lo puso aquí, y puso, esta es la genealogía de Jesús. Rahab, la ramera. Para muchos, tener un pasado lleno de pecados o cosas que le avergüenzan es motivo de desánimo, de apartarse de la iglesia y hasta de Dios. Pero Rahab fue puesta públicamente por Dios en esta genealogía y forma parte de los familiares de los ancestros de Jesús. Y esto no avergüenza al Padre en ninguna manera, porque Dios no mira tu pasado, Dios mira el corazón. Rahab fue la única en todo ese lugar que cuando vinieron los 2 espías, y cuando se habla de espías generalmente pensamos en alguien malo. Aquí se habían enviado a 2 espías para reconocer la tierra y saber si ellos podían tomar la tierra que Dios le había dado para conquistar el pueblo elegido por Dios. Ahora, Dios no miró la condición de ella de ramera. Dios miró el corazón de ella y la disposición para tomar en su casa, hospedarlos, cuidarlos, guardarlos y hasta decirle a los otros hombres del pueblo que no había nadie ahí, que ya se habían ido ya, que no sabía de dónde eran ellos. Y después cogió una sola, los bajó por la ventana, se fueron y el pueblo ganó. Ganó la batalla. Y lo ganó, ¿sabe gracias a quién? A Rahab. Esta mujer estuvo dispuesta a todo. Si a Rahab la cogían mintiendo y con esos hombres ahí, la iban a matar. Si se daban cuenta que Rahab estaba engañando al pueblo, a su pueblo, por esos hombres desconocidos, pues ella se dio cuenta quiénes eran. En la historia de Rahab, ahí en esta historia, ella entra en una negociación con los espías y dice, bueno, si ustedes realmente afirman mi vida y la de mi familia y nos protegen cuando ustedes vengan, pues nosotros vamos a estar aquí siempre y vamos a servir no solamente a ustedes, sino a Dios también. Hicieron una negociación y ella estaba dispuesta a servir a Dios. Ella estaba dispuesta y ella reconoció quiénes estaban ahí. Esto es algo maravilloso, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces las personas más dispuestas para servir a Dios con toda la pasión del mundo son las que vienen allá afuera heridas. Son las que vienen allá afuera de un mundo y de una vida bastante complicada. Aquí, cuando voy a decir esto, no quiero que nadie se lo tome de forma personal. Pero generalmente, no siempre, generalmente, los que más se entregan al Señor de pasión son los que saben de dónde Dios los sacó. ¿A que sí? De hecho, ahí está la historia bíblica. La mayoría de los ejemplos. Aquellos que han nacido en el Evangelio, aquellos que se mantienen, y Dios quiere que se mantengan y que sirvan al Señor. Pero al no haber pasado por tantas cosas allá afuera, muchas veces no pueden entender el dolor y el grado de heridas con la que viene la gente de allá y por qué se entregan tanto. A veces porque son tan extremistas en cuanto a su servicio al Señor, en cuanto a su pasión, en cuanto a este amor que no lo pierden. ¿Por qué? Porque ellos saben de dónde Dios los sacó y no quieren volver atrás. No quieren volver atrás, no queremos volver atrás. Y Rahab simboliza a esta persona que sabe de dónde Dios lo sacó. Está hablando de lo peor que puede ser una mujer, ramera. Tú y yo no tenemos una vida de ramera, ni de rameros. Quizás.
Pero si tenemos una vida de mentira, de pecado, de adulterio, de fornicación, de hacerle daño a la gente, de amargura, de rencor, de ira, de enojo, de explosión, de estallido, de disfuncionalidad en la familia, de frustración, de depresión, de enfermedad. Y Dios, cuando ha llegado a nuestras vidas y hemos reconocido el gran poder de Dios, hemos dicho, ¿qué va? Yo de aquí no me voy más. De aquí no me muevo más, porque yo estaba en el mundo y allí estaba allí y no tenía solución para nada. Pero hoy estoy en Dios. Y no importa si sigo enfermo, no importa si sigo con problemas, no importa si como un pan, dice la Biblia, es mejor comer un pan en paz que marcares en conflicto. Hermano, mi pan gozoso. ¿Cuántos han comido pan así en paz? Eso es lo mejor del mundo. Yo no como mucho pan. Estamos hablando de la comida. Pero qué bueno es comerse un plato de la comida más sencilla, de la vianda esa, como le dicen fufú. Yo no me sale esta palabra muy bien en la boca. Fufú, una cosa. Sí, me imagino mi cara cómica diciendo fufú. Me imagino un plato del plátano ese así aplastado, usted comiéndoselo con un poquito de aceite y un poquito de sal arriba, contento y en paz, y nadie se da cuenta, y después sale usted y se pone toda su ropita ahí para afuera y dice, oye, qué gordo está, qué bien te va a venir. Sí, si tú supieras que me estoy comiendo mi fufú. ¿Se dan cuenta? Pero tienes paz. ¿Cuánta gente por allá afuera se come sus platos con manjar, hermano? ¿Cuánta gente viene y te dice así de forma indiscreta y imprudente en tu cara? Ay, si no tengo más ganas de comer el pollo me tiene aquí, tú ahí, yo no tengo el pollo por ninguna parte. No me lo digas, porque así somos imprudentes, ¿sabes? Y nos quejamos de lo que tenemos con otros sin saber qué está comiendo ese otro. Y muchas veces ese otro somos nosotros. Qué bueno es Dios. Él llegará al Señor, que no importa lo que tengamos, Cristo es mi paz. Él está conmigo. Si me falta todo, no importa. Si lo tengo a Él, no hay problema. Con Él es suficiente. Así que hermano y hermana que estás aquí, si viniste de un mundo con cosas que te avergüenzan de tu pasado, que quizás mucha gente no sepa, que quizás solamente sepan aquellos que lo hicieron contigo, que formaron parte de eso contigo, o aquellos que tú le hiciste daño de alguna manera, ya Dios te perdonó. Él es suficiente para perdonar todo lo que hacemos. Dice la Biblia que con tan solo pedirle perdón, en ese momento Él coge nuestros pecados y ¿qué hace? Los tira al fondo del mar y no tiene más de ellos memoria. Pero cuando no hemos arrepentido de verdad, cuando no lo hemos hecho, hay alguien que nos acusa aquí a la mente y una y otra vez nos recuerda el pasado. El único que recuerda el pasado es el diablo, hermano, hay que reprenderlo, porque es malo. Él es el único, y vas aquí, a veces usa 2 o 3 personas, a veces usted quiere levantarse y está la acusación ahí, ¿para qué lo vas a hacer? Si mira, tú hiciste aquello, ¿para qué vas a hacer esto? Pues, ¿para qué vas a aceptar esta opción si todo el mundo piensa en todo de ti? No, hermano, en Cristo somos libres, en Cristo somos más que vencedores, y ya cogió mi pecado y lo lanzó. Así que, no importa si somos una raza, importa que el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros, como hizo con Rafa. Quizás no estemos en la genealogía de Jesús, pero yo solamente quiero estar con Jesús el día que venga. Quiero que Él me use. Quiero que mi vida sea un testimonio para muchas personas y que pueda cambiar también otras tantas. Vamos a ver la tercera personalidad en esta mañana. Y esta persona se llama Ruth. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. La gente habla mucho de este texto sin darse cuenta que lo que Ruth hizo aquí fue un pacto con Noemi. Los pactos son de sangre.
sea, no necesariamente hay que rociar la sangre, pero siempre hay sangre involucrada, o sea, muerte. Siempre hay un sacrificio. Él está diciendo, que me haga Dios, que me muera yo, si yo rompo esto. Hasta la muerte yo voy a estar contigo. Eso es un pacto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho cosas de esas locas, en momentos de emoción y de mucho cariñito y después nos arrepentimos? Porque no somos capaces de cumplir nuestros votos, nuestras promesas, nuestros compromisos. Por eso es que Dios también lo hizo después. No te comprometas, no hagas compromiso, no prometas por el cielo ni por la tierra, porque tú no sabes lo que va a pasar. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Pero no lo está diciendo porque sean malos los pactos, ni las promesas, ni los compromisos. No, no son malos. Lo está diciendo porque la mayoría de nosotros no tenemos el pantalón y la saya bien ajustadas para decir lo que dije en un momento bueno lo mantengo en el momento malo. No. Queremos que las cosas se mantengan y hacerlas cuando todo está bien. Pero cuando se aprieta, zafamos. Entonces Dios nos da este consejo y es mejor escuchar al Señor. Ahora, Ruth. Todos sabemos que Ruth no era del pueblo de Dios. Todos sabemos que ella también sufrió muchas cosas. Por ejemplo, para los que no lo saben, la historia de Ruth se desenvuelve de esta manera. Elimelech es el hombre de Dios en la historia. Hace 2 predicaciones atrás hablamos acerca de Elimelech, del pan que escaseaba, ¿se acuerdan? Y Belén. Ahora, Elimelech se va de Belén porque no hay pan, no hay comida, y va para Moab. Y allí en Moab, él se va con su esposa, él tiene sus hijos, y sus hijos se casan con 2 moabitas, pero muere él, y mueren sus 2 hijos varones, también otra historia trágica, y de pérdida. Y queda la esposa, Noemí, con las 2 nueras, Orpa y Ruth. Ahora, ¿quién es Ruth? Ruth representa a esa persona que no tiene conocimiento de la ley, de la Biblia, del pueblo. Ruth representa a esta persona que no es la más renombrada, que tiene la mejor posición, que tiene los más grandes estudios. Ruth solamente representa a la mujer que uno de los hijos tomó para él, que no era cristiana, y ellos sí. Pero que cuando la soga se apretó, y cuando el problema vino más fuerte, fue la única que dijo, aquí me quedo yo, y me quedo con mi suegra, y su Dios será mi Dios, y su pueblo será mi pueblo, porque es ahora cuando hay que estar contigo. ¿Sabes? Ruth podía haberse ido antes. Es que Ruth podía haber cogido a su esposo antes que muriera, a uno de los hijos de Noemí, y haberse ido en momentos buenos a salir de la casa, lo que se casa llena. Ella podía haber cogido en momentos de bonanza a su esposo y haberse ido, y quizás él no estuviese vivo todavía. Pero ella, yo me imagino que ella pensó así, digo, si yo estuve en momentos buenos dependiendo de ustedes, porque Elimelech tenía dinero, si yo tuve momentos buenos contigo, suegra mía, no te voy a abandonar cuando la cosa aprieta. Orpa sí se quedó. Orpa la abandonó, pero esta decidió quedarse. Pero ¿quién fue la que decidió quedarse? La que no tenía conocimiento, la que no tenía estudios, la que no tenía mérito, la que no tenía título, la que no tenía nada, la que no era del pueblo. Y a partir de ahí dijo, ahora yo voy a ser cristiano. Y ahora voy a tener a tu Dios. Y ahora voy a ser parte de tu pueblo. ¡Qué fidelidad! ¿Qué representa esta mujer en nuestras vidas? A muchas personas entre nosotros que somos rechazados generalmente por no tener estudios, por no ser profesionales, por no tener títulos en teología, por no tener esta elocuencia al hablar, por no tener esta manera de vestir, por no tener tanto tiempo en el Evangelio. No, personas más comunes de los comunes, que muchas veces nos bajan la autoestima porque no tenemos, ¿sabes? No sé cuántos se sientan en ese lugar, pero déjame decirte, Ruth se convirtió en alguien tan importante después que conoció a Job, que está en la genealogía. Ahí está Ruth.
una mujer de Dios, una mujer que vivió y caminó con Dios, porque además vos, su segundo esposo, sí era cristiano, sí era del pueblo. Eso demuestra su deseo de ella mantenerse en los caminos del Señor. Mira, hermano y hermana que estás aquí, visitante que estás aquí, no importa lo que la gente piense de ti. No importa si te dicen bruto o bruta. No importa si te hacen sentir que tú no tienes valor para nada. No importa si siempre te están recalcando de dónde tú vienes y tu familia y los brutos y los burros que son todos. Importa que el Señor como a Ruth te escogió. Importa que el Señor como a Ruth te eligió, te selló, te marcó. No importa que no hables como el pastor, como el que estudió lengua, que no sepa inglés, importa que seas fiel al Señor como los perros. Si solamente eres fiel al Señor, lo demás lo hace. Él le calla la boca a los leones, se la tapa. Él avergüenza a la gente públicamente. Yo he estado, hermanos, mire, le voy a contar esto. Nunca se lo he contado a nadie. Pero no porque no haya querido, sino porque no existía el momento. Yo tengo un colega, en algún momento tuvimos muy buena amistad, pero la distancia ha enfriado un poco la relación. Pero un colega pastor, que cuando nos conocimos en primer año del seminario, miren, él es así. Así. Pero bien así. No tiene mucho atractivo físico como yo. No se vestía no hablaba tan elocuente. No tenía estudios como yo. Cuando entró al seminario, no tenía, ¿sabes?, esta preparación teológica con la cual ya yo había entrado. Porque yo entré al seminario listo, para graduarme. Pero él no. Él entró en 6. ¡Bum! De un bachiller en teología para ir casi sin nada, sin experiencia en iglesia, como yo que había tenido ya. No, entró. Hicimos una buena amistad. Y en el seminario existía y existe, y creo que existirá la costumbre, de que todos los días se tiene capilla en la mañana y en la noche. Capilla es ir al templo del seminario y tener cultos dirigidos por los estudiantes. Toda la semana se da por día quién dirige en la mañana y quién predica en la mañana, y en la noche quién dirige en la noche y quién predica en la noche. Y todo el mundo estaba ahí con la predicación, y en primer año no pusieron a predicar a nadie. Yo decía, ¿por qué no me ponen a mí? No me pusieron a predicar a nadie en primer año, porque suponía que teníamos que aprender más, lo que ellos querían. En el segundo año nos ponen a predicar. Al primero que ponen a predicar, ¿usted sabe quién es? Amén. Predico y la gente sale y oye, qué preparación tú tienes, qué homilética, qué manera de comunicarte, y qué. Yo digo, al otro día le toca a él predicar. Y yo no pensé mal de él, y él que estaba en el cuarto, él dormía en mi cuarto al lado de mi cama, y me decía, yo no sé después de tu predicación ahora, ¿qué yo voy a decir? Y yo casi no sé. Yo creo que lo que sentí en ese momento no fue de Dios. Fue como un poco de orgullo, con lástima, con cosas en el corazón, y ahí Dios me dio una gran lección. Y le dije, no, mira, que Dios te va a usar, tú sabes, Dios te va a usar como, va a poner la migaja, hermano y hermana. Él no se había parado todavía en el púlpito. Y la presencia de Dios que cayó en el lugar esta noche, un martes, me acuerdo, fue sorprendente. No se había parado todavía, estaba en el último cántico. Y cuando él se paró, que él lo predica con que yo estaba predicando con micrófono, ayer el micrófono, y él dijo, no, yo con micrófono no por la pena, ¿sabes? Y además del monte, siempre fue del campo, lo pone él. Y en cuanto él empezó a predicar, que él tiene una voz así tan... así, la voz era así chillona, así finita, y una cosa que, de aquí al año lo odio. Así. Cuando él empezó a predicar con su vocecita. Hermanos, todos los pastores que estaban ahí de los 4 años, los invitados que estaban,
el capellán, los líderes del seminario, la convención que estaba ahí, todo el mundo estaba en llanto. Pero no por como he predicado, ni por la presencia de Dios que había allí respaldando a ese hombre. Y ahí yo bajé mi cabeza entre mis dos piernas, no sé cómo lo logré porque eso es casi imposible. ¡Ay! Señor, perdón. Nadie supo lo que pasó en mi corazón. Y no es que yo tenía un estilo, o sea, no es que yo era una persona orgullosa y maravillosa, es que uno a veces sabe lo que da y uno se compara con otros, consciente o inconscientemente. Y ese día Dios me dio tantos cocotazos como pudo. Los chichones que me veían en el de la cabeza. Hermano, fue complicado. Más nunca. Yo sí sigo luchando por mi preparación, por mi superación, por hacerlo mejor cada vez. Pero también le pido al Señor cada día más humildad. Que me use y me respalde, porque yo dije, yo quiero tener lo que Él tiene. Yo dije ese día, Él no tiene lo que yo tengo. Él no podía, no podía. Pero yo me sentía por debajo de Él en cuanto a la presencia de Dios, en cuanto a la humildad, en cuanto a la relación con Dios. Así que, hermanos, no hay nada más lindo que ser humilde. Y no hay nada más lindo también que reconocer que tú no siendo nada, ni nadie, ni con recursos, cuando te pones en las manos del Señor, Dios te usa. Amén. Y eso es lo que importa, que Dios nos use como usó a Ruth, sin preparación, sin conocimiento, sin nada, pero ahí está la genealogía de Jesús. Esas son la gente que Dios busca. No importa la preparación. Aunque si te preparas es bueno, porque Pablo, porque se preparó. Pero si tienes las dos cosas es mucho mejor, ¿sabes? Y si tienes una sola, porque es la vida que te ha tocado, disfrútala. Porque antes de la preparación es mejor tener una buena relación con Dios. Amén. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Si eres fiel como Ruth, serás recordado y premiado. Ruth, abuela de Isaí, bisabuela de quién? De David. Bisabuela del rey David. Y la última personalidad en esta mañana, la última, vamos a verla ahora. Y yo sé que quizás va a ser un poco extraño para ti, pero ahí está. Y se llama Betsabé. Diga conmigo Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Cuando vamos a la genealogía, y se menciona a Betsabé, se dice a la mujer de Urías. Ni siquiera se menciona el nombre de Betsabé. Mire, de las 4 personalidades que hemos visto hasta ahora, de las 4 mujeres, a la única que no se menciona nombre como tal, es la de Betsabé. Lo que se dice es esto, la mujer de Urías. Como recordando en todo tiempo la lealtad de Urías al rey David. ¿Quién fue Urías? Urías fue uno de los principales en el ejército de David. Fiel, un hombre fiel. Yo leí solamente una porción, pero como continuamos leyendo ahí este capítulo, nos daremos cuenta que aún David, cuando tuvo malas intenciones con él, se mantuvo fiel. Y dijo en algún momento, ¿quién soy yo para dormir dentro de mi casa cuando el arca con la presencia de Dios está afuera?
duermo afuera, a la puerta del rey, y eso demuestra que soy fiel a Dios y a mi rey. Y David pensando en matarlo. ¿Usted sabe quién fue David? Hermano, el rey David, Davidcito, el de corazoncito conforme al de Jehová, el que mató a Goliat, mira, pega esto, el que mató a Goliat, el valiente, ese fue David. Pero el protagonista aquí, para nuestra historia, no es David, es Betsabé. ¿Usted se imagina una mujer casada, digamos recién casada, y me atrevo a decir que recién casada porque no tenía hijos todavía? Su primer hijo fue con... O sea, quizás estaban los 2 primeros años de casada con Urias. No eran pobres, porque él era uno de los comandantes del rey, tenían dinero y vivían en el palacio. ¿Por qué vivían en el palacio? Porque ella se estaba bañando ¿dónde? Afuera en el patio del palacio. ¿Y por qué se estaba bañando allá? Y la gente dice, ay, qué mujer más ignorante, ella estaba buscando lo que le tocaba. No, es que todos los reyes y todos los hombres debían estar en la guerra, como se menciona al principio. Pero David a esa batalla no fue, decidió quedarse, y por la noche no tenía sueño, por la tarde, y empezó a caminar por el cerrado y vio a la mujer bañándose desnuda. Ahí solamente habían eunucos y mujeres. Los eunucos son los hombres que le cortaban el tobillo para que no pudiera hacer nada, y estaban al servicio de la mujer. Pero ahí se quedó el rey con todo lo de él, mirando a una mujer bañándose, la cual la Biblia dice que era muy hermosa. Una recién casada, sin hijos, con buena posición económica, quizás con un renombre, y de un momento a otro la llaman el rey y se acuesta con él. Y no podía decir que no, porque ¿sabe quién la mandó a llamar? El rey. Si decía que no, mire, decapitada. Fíjense hasta donde llegó el rey David. La mandó a llamar y bien vamos a contar. Producto de esos pecados, dice la Biblia. Mire, una señal de que ella se sintió mal con lo que pasó, se sintió mal, es que dice ahí que después que él se llegó a ella, al otro día, ella se levantó y se purificó y se fue para su casa. Nadie que hubiese disfrutado de ese pecado, después se purifica, porque es que esta mujer está pensando en que ella es del pueblo de Dios. Eso estaba mal y tenía que purificarse. Son detalles que muchas veces obviamos. Ella se purificó el otro día. O sea, esto está mal. Pero si todo hubiese quedado ahí, ella dice, bueno, ya me purifiqué, puede que el rey no me mande a llamar más, puede que no sé cómo lo vaya a hacer. Con la primera vez quedó embarazada. La primera vez. Eso es porque hay personas que el pecado no les sale bien, ¿sabes? Hay gente que tú ves que están pecando y no salen embarazados, no pasa nada, no pone nada. Hay gente que lo hace una sola vez. A veces hasta mal y está embarcado y tiene que correr porque es que para todo el mundo no es igual. ¿Y sabes qué? Yo me pongo en el zapato de esta mujer, no como mujer, sino como creación de Dios, como persona. Me tengo que ver obligado a acostarme con el rey por obligación, si no muero, luego quedo embarazada. Y después de que el rey sabe que estoy embarazada, manda a matar a mi esposo. Porque dice la Biblia que el rey mandó decir, pónganlo adelante. Él no tenía que estar adelante. Él tenía que estar donde iban los generales atrás, porque había gente para eso. Y dijo, pónganlo adelante, conscientemente, y ahí lo mataron. Y que vengan y le digan, tu esposo murió, y dice, ay, estoy embarazada, producto de pecado, sin esposo. Y el rey fue el que hizo todo eso. El rey bueno, el rey valiente, el rey que todo el mundo admira, el rey. Para colmo de eso, la barriga crece, ella pare, y después que pare, el niño muere. Porque Dios determinó que el niño tenía que morir para dar una lección a quién, a David, no a ella, porque el que cometió el error, el asesino, el mentiroso, el ladrón, el adúltero fue David.
para más dolor, su primer hijo, que ella no era responsable de eso, pudo haber tomado un remedio casero con quimbundia de esta por ahí para abortar. No. Aunque sea como sea, me dejo ir. Muere el niño después de nacer vivo, porque nació vivo. Muere el niño. Y después de eso, hermano y hermano, el rey se casa con ellos. Alguien le preguntó a ver, ¿sabe cómo se sentía? Que la vida le cambió en una abrir y cerrar de ojos. Alguien le preguntó a ver, saber cómo ella llevó el proceso entre todo eso, que no había olvidado todavía a su esposo, que no hizo nada malo, para casarse con alguien que no quería, que no esperaba. Y que qué importa la realeza, qué importa el dinero, qué importa ser reina, si al final yo no lo elegí, yo no lo busqué, yo no lo deseé. Hermanos y hermanas, a veces nos pasan cosas así. A veces solamente estamos en el lugar y con la persona incorrecta. Hoy, con esta última personalidad, quiero que Dios llegue a tu corazón como llegó al mío y nos haga entender esto. Te es necesario a ti y a mí rodearnos de las personas correctas. Hermanos, las personas correctas, y buscar siempre la manera de estar en el lugar correcto. Yo me imagino, solo me imagino, que esta mujer de esta vez se haya lamentado 400, 500 mil veces que es un hombre maldecido de haberse ido a bañar esta noche. ¿Qué hizo ella más? Nada. Él no debía estar ahí. Era malo que ella fuese hermosa. No, Dios la creó hermosa. Pero era hermosa y se estaba bañando. Hermano, qué dolor. Que te pasen cosas que no son culpa tuya. Que te pasen cosas que tú no buscaste. Que te pasen cosas que tú, de momento, si la vida te cambia sin tú imaginar. Por estar con la persona incorrecta y en un lugar incorrecto. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás dormido. No sé en qué etapa de tu vida tú estás dormido. Pero hay personas que para ti son las correctas. Y las tiene lejos. Hay personas que para ti son las correctas y las estás alejando de ti. Hay personas que para ti son las correctas y son las que más tierra le echan. Y hay personas que para ti son incorrectas, que son las que van a cambiar tu vida y hacerte daño, que son las que probablemente tú ni siquiera hoy sepas que muchas cosas que te pasaron fue porque ellos hablaron, fue porque ellos fueron por atrás a decir esto, a esperar que ellos manipularan informaciones, y para ti son las correctas, porque son las que dan, las que se ríen contigo por delante, las que quieren. Mire, hermano, el único que nos puede ayudar en este proceso, ¿sabe quién es? Dios. Y hay una palabrita que Dios puso en la Biblia para que la aprendiéramos y la aplicáramos, que se llama discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Cuando una persona no tiene discernimiento espiritual, se rodea de las personas incorrectas y echa fuera de su vida las personas correctas. Las personas correctas no siempre son lo que tú quieres, pero siempre son lo que tú necesitas. Pero las personas incorrectas siempre son lo que tú quieres, aunque no lo necesites. Siempre son lo que tú quieres. Son los que te ayudan en esto, son los que te permiten esto, los tolerantes en esto, los que te dicen las palabras que tú quieres escuchar, los que son eso. Y generalmente cuando estás en el lugar incorrecto también, visitando las casas incorrectas, a la hora incorrecta, yendo a los lugares a recrearte, a hacer fiesta en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, hermanos, que entre nosotros se unen. Aunque no tengamos culpa, aunque no seamos los responsables de nada, vamos a subir.
Necesitamos discernimiento para saber a dónde vamos y con quién estamos. ¿Sabe usted? Valentía para ceñirnos y decir, aunque yo quiero esto, no es lo mejor para mí. Esto yo quizás no lo quiero mucho, pero es lo que yo necesito, es lo que Dios tiene para mí, es lo que me va a hacer bien. Hermanos y hermanas, el que tiene que hablar para oír, que oiga. Sin embargo, aun cuando ella estaba en el lugar inadecuado, con la persona incorrecta, ¿sabe qué pasó? Dios fue muy misericordioso con ella. Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él sabe y conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuánto le amamos y cuánto queremos serle fiel a Él. ¿Y sabe qué? Mire, el giro que dio su vida para mal fue radical. Pero el giro que después dio su vida para bien fue más radical todavía. ¿Sabe por qué? No porque fue reina. No porque se casó con el hombre más famoso. No. Porque de la simiente de ella nació Salomón, el hijo del pecado. Dios se lo llevó, pero de la simiente de ella, de una mujer que no era la suya, de un esposo que no era el suyo, de una vida que ella no quería, nació Salomón, el cual dice la Biblia que era el hombre, es el hombre, y será el hombre más rico de toda la tierra y más sabio de toda la tierra, como nunca antes ha existido ni existirá. No existe, ni existirá nadie como Salomón. Ni más rico, ni más sabio. Y no solamente de Salomón que salió Jesús, hermanos. Jesús. Cómo Dios cambió la historia completa de ella. Completa la cambió. El enemigo y el hombre cambió la historia de ella para mal. Pero Dios usó este mal para seguir, mire, el linaje. Dios es tremendo. No usó a la otra esposa de David, ya David estaba casado con otra. En aquellos tiempos los hombres se podían casar con varias mujeres y tener también concubinas. Pero el hijo de la promesa no salió de las otras mujeres. Mi canción fue: una de las esposas de David. De ahí no salió nada. De las otras esposas no salió nada. De la concubina no salió nada. Salió de la mujer que fue víctima de todo lo que pasó. ¿Sabe qué nos está recordando Dios hoy, hermano? Aun cuando hoy, ya de forma consciente, tú seas víctima de las cosas que han pasado a tu alrededor, ya no lo puedes cambiar. Dios tiene el poder para cambiar toda tu vida. Dios tiene poder para cambiar todo el mal que la gente y la vida te hizo. Dios lo hace. Y de aquí a un tiempo, muchos de los que están sentados aquí van a experimentar este cambio radical. Lo van a experimentar. ¿Saben por qué? Porque hay cosas. Hay otra frase. Escucha esta frase. Que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Porque dice la Biblia de esta manera, ahora sí lo dice la Biblia, que todo lo que obra a la vida de un creyente es para vida. No dice que las cosas buenas nada más. Todo lo que obra la vida de un cristiano es para bien. Y todo incluye las cosas malas. Tú no pediste que muriera así. Tú no pediste que muriera así. Tú no pensaste que la ruptura fuese tan traumática. Tú no pensaste que se enfermara de esta manera. Tú no pensaste que te pasara esto en tu vida. Es malo. Tú te preguntas, ¿dónde está Dios? Pero en estas cosas malas está Dios para después de eso malo darte algo mucho mejor. Porque todas las cosas de la vida del cristiano obran para Dios. Tú estás perdiendo gente hoy. Lo estás llorando, lo estás sufriendo, pero tú no sabes mañana el cambio que Dios va a hacer a tu vida. Tú no sabes el vuelco que va a dar. Puede ser que estés perdiendo a uno, mañana va a ganar 5. Puede que no estés perdiendo un ranchito, mañana va a tener una hacienda. No sé si me pueden entender. Hoy están llorando, mañana puede que te rías tanto que te pases años sin derramar una lágrima, no se llegó con la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que Él cambiará
tu lamento en qué? En baile. Eso es lo mejor. ¿Y por qué no dice lamento en alegría? No. ¿Sabes por qué? Pues tú no puedes estar alegre, pero sin ganas de bailar. Para uno bailar, tiene que sentirse alegre. Porque el baile te lleva a ser expresivo hacia afuera. La alegría tú puedes sostenerla de dentro, mantenerla. Pero fue mi cumpleaños. ¿Quién me va a regalar hoy? Eso es alegría solamente. Pero el baile, me siento alegre. Me regalo, no me regales. Me siento alegre. Hay algo afuera. Y eso es lo que Dios dice. Te pongo un ejemplo, hermano. Me hace sentir guapo porque lo escucho. Te pongo un ejemplo de extroversión. O sea, lo que dice la Biblia, que es hacer de cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra queja, nuestra angustia, en algo que visiblemente todo el mundo va a ver. Alta alegría, alto gozo. Ese es nuestro Dios. Espera, solamente espera. Hermano y hermana, la genealogía de Jesús no oculta la verdad por vergüenza ni pena. Nos muestra de dónde salió Jesús y cómo Dios honró y aún honra a estas personas aún después de muerto. Cada una con su historia, pero cada historia nos recuerda lo gran y misericordioso y bueno que es Dios. Porque Dios no busca impresionarte, Él busca impactar tu corazón. En esta mañana